Bien, pues ya que tenemos terminado lo relacionado con la normativa, ahora vamos a pasar al punto de contexto de la programación. Como es lógico pensar, pues para preparar unas buenas clases lo que vamos a necesitar antes de nada es conocer la situación desde la que parten los estudiantes y el contexto en el que se va a llevar a cabo la docencia. Hay dos documentos muy interesantes que están a nuestra disposición en el centro que nos van a ayudar en esta labor. Vamos a hablar un poco de ellos. El primero de ellos es el proyecto educativo del centro, el PEC, abreviadamente, y el otro sería la programación general de aula, lo que se llama de forma abreviada la PGA. Entonces, por un lado tendríamos el proyecto educativo del centro, PEC, PEC, y por otro lado tendríamos la programación general de aula, la PGA. ¿En qué consiste el proyecto educativo del centro, el PEC? Pues es evidente que el entorno en el que se encuentra el centro es un factor muy relevante. La ley educativa hace referencia a que los centros pueden elaborar, cito textualmente, los centros pueden elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización y funcionamiento del centro. Por otro lado, la misma ley también dice que las administraciones educativas potenciarán y promoverán la autonomía de los centros, de forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo y organización que elaboren. Bueno, estoy leyendo de la Ley de Educación. La propia ley, como hemos visto, nos anima a que los centros desarrollen la docencia dentro de una cierta autonomía. Esta autonomía responde a la necesidad de adecuarse al entorno y además las administraciones tienen el deber de apoyarnos. Entonces, es muy importante que desde los centros el personal responsable de los órganos de gobierno se implique en estudiar el entorno y la sociedad alrededor del centro, que sería efectivamente el contexto, y de una serie de pautas a los profesores. Y los profesores, a su vez, lo que se van a tener es que adaptar los procesos de enseñanza-aprendizaje para conseguir unos resultados óptimos. Entonces, para esta labor de la que estamos hablando, de estudio del contexto donde se encuentra el centro, pues los propios centros elaboran lo que se conocen como el proyecto educativo del centro. Esto es mucha redundancia de la palabra centro. El PEC, que hemos llamado, ¿no? Si revisamos lo que viene a ser el artículo 121 de la LOE, de la Ley Orgánica de Educación. ¿Por qué hago referencia a la LOE? Porque la LOMLOE, como hemos dicho, lo que hace es modificar determinados aspectos de la LOE, otros no los toca. En concreto, lo referente al proyecto educativo del centro se mantiene. Entonces voy a consultar de la LOE el artículo 121. Vale, proyecto educativo. Aquí, en este artículo 121, se desarrolla todo lo referente al PEC. Esto es a nivel nacional. A nivel autonómico, pues también tenemos una serie de normativas que viene derivada de la autonomía en el ejercicio de su competencia educativa. También podemos consultar en esta normativa autonómica referencia al PEC. Por ejemplo, aquí, para el caso que nos ocupa, en Andalucía, tendríamos el decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria. Este reglamento no lo tengo descargado, pero tengo aquí anotado la cita textual del artículo 23, que establece los aspectos que el PEC, el proyecto educativo del centro, tiene que abordar para un centro en Andalucía. No lo voy a detallar porque bueno, están a disposición del que lo quiera, que
que se descargue la normativa y se lo lea. Recuerdo que estoy hablando del artículo 23 del decreto 327/2010 de 13 de julio. Bueno, pues este documento viene a ser muy importante y muy interesante porque en el mismo se definen los rasgos que caracterizan al centro, se reflejan valores objetivos y prioridades de actuación que se buscan conseguir en el mismo y se desarrolla la estructura organizativa y funcional. Además, el PEC incorpora la concreción de los currículos que se establecen en la administración, que se han aprobado en el claustro educativo, y los elementos transversales que afectan a los mismos en relación con la educación en valores y otras enseñanzas. Estas son las típicas enseñanzas transversales de educación para la paz y estos temas. En el proyecto educativo del centro podemos encontrar lo que serían las bases en las que el centro se fundamenta para elaborar los diferentes proyectos, los diferentes planes y las actividades que se llevan a cabo en el mismo. Disponemos de información en el PEC sobre las características del entorno del centro y la forma de atención a la diversidad del alumnado, planes de acción tutorial, planes de convivencia, etcétera. Así que es muy interesante que leamos con atención el PEC, porque gran parte de lo que en el mismo se encuentra pues nos va a afectar directamente y nos es de mucha utilidad para realizar la programación. En Andalucía este documento lo podemos encontrar como parte del plan de centro, que tiene que ser público y tiene que estar a nuestra disposición para su consulta. Según el decreto 327/2010, el mismo del que hablábamos antes, en el artículo 22, el plan de centro, dice este artículo que el plan de centro es simplemente un documento que reúne el proyecto educativo del centro, el reglamento de organización y funcionamiento del centro y el proyecto de gestión del centro. O sea, estos documentos reunidos formaría lo que sería el plan de centro. Normalmente estos documentos pues, se pueden descargar directamente desde la página web del instituto, pero si no, pues podéis hablar con el equipo directivo del centro en cuestión que sea y seguro que lo facilitan sin problema. El plan de centro lo elabora el equipo directivo y luego lo aprueba el consejo escolar. Bueno, pues esto en cuanto al proyecto educativo del centro. Y vamos a pasar ahora a hablar de la programación general de la programación general anual, que sería el segundo documento importante que hemos citado anteriormente. ¿Qué es la programación general anual? Pues es simplemente un documento de planificación académica en el que se van a concretar pues, diferentes aspectos que se establecen en el PEC, pero para un curso escolar específico. Es decir, que cada año se realiza una PGA al inicio del curso y en esta PGA se van a coordinar todas las actividades formativas, además de concretar temas que hemos mencionado anteriormente, como las actividades, los planes que se llevan a cabo en el centro, la acción tutorial, los planes de convivencia, etc. Cada comunidad autónoma regula los apartados que tienen que incluirse en la PGA y si queremos profundizar un poco en lo que sería la programación general anual, podemos irnos a la LOE en el artículo 125. Aquí en el artículo 125 se hace referencia a lo que sería eso, la programación general anual. Citando literal, los centros educativos elaborarán al principio de cada curso una programación general anual que recoja todos los aspectos relativos a la organización y el funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, el currículum, las normas y todos los planes de actuación acordados y aprobados. Pues bien, ¿quién realiza esta PGA? Pues esta PGA se va a coordinar
y va a ser elaborada por el equipo directivo del centro, teniendo en cuenta los acuerdos que se lleguen a cabo tanto en el claustro como en el consejo escolar. La PGA va a ser un documento flexible porque las circunstancias pueden cambiar a lo largo del curso. Hemos dicho que este documento se realiza al inicio del curso, pero durante el curso puede haber algunos cambios. Y por poner un ejemplo, pues en el caso de la pandemia del COVID-19, pues evidentemente la PGA de ese año tuvo que ser adaptada a las circunstancias. Antes de ponernos a trabajar en el apartado del contexto, ahora lo que merece la pena es que nos descarguemos desde la web de nuestro centro tanto el PEC como la PGA y leamos ambos documentos con atención, y ya una vez que los tengamos bien leídos e interiorizados, ya podemos pasar al punto del contexto y ponernos a redactar. ¿Qué factores vamos a incluir dentro del contexto de la programación? Bueno, lo primero es que en el título 3 lo vamos a modificar. Le damos al botón derecho del ratón, le doy a modificar y le voy a poner, que no lo tenía hecho de antes, igual que hicimos con el título 1 y el título 2. Vamos a cambiar el tipo de letra a Times New Roman, vamos a dejar el tamaño en 12 y por lo demás se va a quedar igual. Formato párrafo, el interlineado está en sencillo, entonces correcto, ya está, aceptar. Vamos, dentro de contexto vamos a hablar de lo que sería el contexto curricular. Aquí en esta parte vamos a hablar de detalles específicos de nuestro módulo que estamos incluyendo en la programación. Vamos a hacer otro apartado sobre la situación geográfica, el entorno económico, social y cultural. Vamos a hacer otro punto referente al centro educativo. Y vamos a hacer otro punto en el que vamos a hablar del grupo clase. Entonces, todo esto van a ser, lo vamos a marcar como título 3. Lo escribimos en minúscula. Acordaros que por convenio nosotros vamos a poner el título 1 en mayúscula y los demás en minúscula. Entonces, dentro del contexto curricular vamos a hablar de los detalles específicos del módulo, como hemos dicho. Dentro de este punto de situación geográfica, entorno económico, social y cultural, vamos a hablar sobre la situación geográfica del centro, el nivel sociocultural y socioeconómico de la población, etcétera. Dentro del apartado el centro educativo, vamos a hablar de lo que sería el centro, sus instalaciones y los recursos que nos ofrece. Y dentro del apartado el grupo clase, lo que vamos a analizar es las características de nuestro grupo, el tipo de acceso que han tenido los alumnos al ciclo, los conocimientos previos que tengan y otros aspectos. Y aquí va a ser muy interesante el análisis que hagamos de la evaluación inicial, que eso vamos a ver en los próximos vídeos, vamos a ver cómo se hace.